Desde ahora, cada semana subiré un análisis a los posibles movimientos especiales y Smash final de posibles futuros personajes para el juego de Super Smash Bros. Para Nintendo Switch. Pueden dejarme sus sugerencias en la caja de comentarios. Bien, empecemos con el análisis de Crash Bandicoot, iniciando con un breve resumen sobre quién es él, para aquellos que nunca hayan tenido la oportunidad de jugar algún juego suyo. Crash Bandicoot es el protagonista de la serie de videojuegos con su mismo nombre. Fue diseñado por el equipo de Naughty Dog, desde 1996 hasta 1999, Eurocom en el año 2000, Traveler's Tales desde 2001 a 2004, luego fue desarrollado por Radical Entertainment desde 2005 a 2010 y actualmente es desarrollado por Vicarious Visions desde 2016 hasta el presente. Crash estaba destinado a ser la mascota de Sony, para competir con la mascota de Nintendo, Mario, y la mascota de Sega, Sonic. Nació como un invento fallido para el ejército de Cortex. Este logra escapar hacia una isla, pero al ver que iban a utilizar a su novia, Tauna, para sus experimentos, fue hacia su rescate, iniciando su gran aventura. Muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quién es Crash, así que empecemos a ver sus posibles ataques especiales y Smash final para el juego de Super Smash Bros. Iniciemos con su ataque especial normal. Creo que no hay discusión acerca de este, es el giro o spin. En todos sus juegos es su ataque característico, por lo que presionarás B y girarás. Sería algo similar al giro de Dr. Mario y Luigi. Continuamos con su ataque especial hacia adelante. Sin dudas, Crash ha domado distintas criaturas a lo largo de sus juegos. Las ha montado para superar obstáculos que se le plantearan. Pero hay una en especial que se destaca, y ese es Polar. Este lo utilizó por ejemplo en el Crash Bash o en el Crash Bandicoot 2, donde Crash montaba a Polar y embestía a sus enemigos. Bueno, en Smash, Crash se subiría a él y daría una embestida hacia adelante, tal y como se muestra en pantalla. A este ataque lo llamaremos Bear Tackle. El siguiente es su ataque especial hacia abajo. En esta ocasión tengo dos ideas. En la primera, Crash sacaría una caja de TNT, la cual puedes arrojar hacia tus enemigos. Los que hayan jugado el juego sabrán la particularidad de esta caja. Si alguien la golpea, esta explotará al instante. Sin embargo, si alguien la toca, esta empezará su cuenta regresiva de 3 segundos, hasta explotar. Así que en simples palabras será un detonador remoto que Crash lanzará y explotará a su debido tiempo. Sería algo similar a los helechos que arroja Peach, pero estos serían explosivos. A este ataque lo llamaremos TNT. La segunda idea es que Crash utilice su bazooka de fruta Wumpa. Crash sacará su bazooka y lanzará frutas Wumpa a sus enemigos, produciendo daño poco a poco con cada impacto. Este ataque será similar a las pistolas láser de Falco, Fox o Wolf. A este lo llamaremos Fruta Wumpa Bazooka. También he pensado en varios ataques más que tiene Crash, como por ejemplo en donde este se desliza y da una patada, o el que estampa su cuerpo contra el piso. Pero siento que estos dos ataques funcionarían mejor como ataques normales y no como especiales. Su último ataque es el ataque especial hacia arriba. En este caso tuve dos ideas para él también. La primera es que Crash salte encima de estas cajas con flechas hacia arriba y lo impulsen hacia arriba obviamente para salvarse de alguna caída. Sin embargo, esta, luego de utilizarse varias veces, se romperá, algo similar al trampolín de Pac-Man. A este ataque lo llamaremos Jump Box. La segunda idea es que Crash utilice su Jetpack, al cual hemos visto en los niveles del espacio. Este le permitirá a Crash elevarse hasta que el jetpack se quede sin combustible y caiga lentamente. Su uso sería similar al ataque especial hacia arriba de Rob, el cual puede activarse y desactivarse a voluntad. A este ataque lo llamaremos Jetpack. Bien, ya hemos finalizado con sus movimientos especiales. Es hora de la Smash final. Para su Smash final, Crash se pondrá su máscara Aku Aku dorada. Sería una transformación, algo así como Super Sonic o Wario Man. En este estado, los ataques enemigos no lo dañan y duplica el daño que puede llegar a provocar, además de su velocidad. Sus ataques serían los mismos, a excepción de si Crash tiene la variante de movimiento especial hacia abajo, las cajas de TNT.
ya que estas pasarían a ser cajas de nitro, puesto que Crash tiene inmunidad, podría sostenerlas y lanzarlas, provocando muchísimo daño, ya que serán mucho más potentes y devastadoras. Tal y como lo hace Wario Man, por ejemplo, deberás ir golpeando a tus rivales con tus ataques hasta sacarlos de la plataforma, antes de que termine tu transformación, ya que como toda transformación, estas tienen límite de tiempo. A esta Smash final la llamaremos Aku Aku Mask. Y bien, esos han sido los posibles movimientos especiales y Smash final para Crash. Espero que les haya gustado, ya que a partir de ahora haré estos videos para futuros personajes de Super Smash Bros. Ustedes dejen su sugerencia. A continuación te dejaré estas preguntas y espero tus respuestas en la caja de comentarios. ¡Empecemos! 1. ¿Crees que Crash pueda ser incluido en Smash? 2. ¿Te gustaría que Crash sea incluido a Smash? 3. ¿Qué te parecieron mis ideas de movimientos especiales y Smash final? 4. ¿Qué próximo personaje te gustaría que analice? 5. Deja ideas para sus movimientos especiales y Smash final. Y si me agrada mucho, la agregaré al video y mencionaré tu comentario. Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!